13:11. Aleluya. Amén. Gracias, Dios. Bienvenidos, el que Aleluya. viene por primera vez. Sépase que no es voluntad del hombre, no es voluntad Aleluya. ni de nosotros mismos, sino del Padre que tiene planes para tu vida. Amén. Mateo 13:11 me llama mucho la atención este pasaje porque en realidad Gracias, Dios. es algo muy importante que debemos tener como iglesia. Amén. Amén. Ya lo tenemos todo, hermano. Amén. Amén. Vamos a leer desde el 10 y el 11. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Esta palabra, hermano, trae cosas que nosotros no conocíamos, pero que a Dios le plació hacerlo para con nosotros. Amén. Dice así su palabra, lo leemos todos juntos. Amén. Dice así: entonces, acercándose los 12 discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no. Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana tan hermosa, poderoso Dios. Señor, cada día confirmas, Padre, que tu plan es especial para tus hijos, para nosotros que estamos aquí, Señor. El invitado de honor eres tú, Señor. Espíritu Santo, condúcenos. Espíritu Santo, danos gracia. Espíritu Santo, no permitas que por ningún motivo, Señor, mi Dios, la palabra que salga de mi boca sea personal, Señor, mi Dios, sino que sea, Padre Celestial, como tú lo enseñaste, Señor, para edificación de la iglesia, Padre, con amor, Señor, con sazón, Padre Santo. Envía, Padre, esa porción de sabiduría, entendimiento y gracia, poderoso Dios, para poder, Señor, conducir, Señor, este momento, Padre, aquí con tu pueblo maravilloso, Dios, ya que son tus hijos muy amados para ti, mi Dios. Bendigo tu nombre, Señor, mi Dios. Señor, y así de esta manera, Padre, yo me dispongo, Señor, mi Dios, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, sea usted, Señor, mi Dios, edificando, Padre, limpiando, Señor, mi Dios, todo aquello, Padre, que nos estorba como hijos tuyos, Padre, porque nosotros queremos ir, Señor, a ese lugar que tú ya preparaste para cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, nos disponemos a servirte, Padre, la mesa que tú preparaste, Padre, mientras ellos se gozaban en la alabanza, ese alimento calientito, porque tú les amas, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, Padre Celestial. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra, Señor Dios. Tú eres el invitado de honor esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amado hermano. Aleluya. Gracias, Dios. A la hora de agradecimiento, Gracias. yo me gozaba. Mi hija no está con nosotros aquí, está con mis abuelos allá en su casa. Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Y hace rato a mí me avisaron y me dijeron, hermano, para que nos apoyes, compartir la palabra tal día, ¿no? Aleluya. Y yo le iba a decir, a ella le gusta mucho, a Melanie le gusta mucho que vamos al Señor. Y ella siempre su anhelo es que un día nosotros como familia estemos sirviéndole al Señor. Amén. Es un anhelo que ella tiene y yo estaba a punto de decirle, mi hija, la semana que viene, veniste hoy, pero la semana que viene me toca compartir si quieres venir. Amén. Pero antes de la mañana, gracias a Dios por ello, el Señor me llevaba a mi aposento a orar. Y había una voz en mi corazón que decía, Señor, gracias. Y decía, quizá a lo mejor es el día hoy, el día para compartir tu palabra, Señor. Es que todas las cosas están acomodadas. Amén. Pero tú sabes, Señor, sabes que estamos dispuestos a servir, Señor, con lo que tú nos has dado. Aleluya. Y si yo le digo que lo poco, hermano, es que tengo un Dios chiquito. Pero en lo mucho que Dios nos ha dado, porque aunque sea, hermano, que tú te aprendas un texto de memoria, aunque sea que lo hayas leído y que hayas extraído el contenido, es algo grande, porque Dios hace cosas muy grandes. Nuestro Dios es grande y poderoso. Aleluya.
Le digo, Señor, gracias. Aleluya, papá. Para los que no conocen, mi hija Mayrani, nuestra amiga Isabel, que ella se congregaba desde niña con nosotros en una iglesia donde estuvimos. Mi esposa, mi hija Daniela. Una familia en Cristo y un gozo muy grande en mi corazón esta mañana. Amén. Amén. Y el mayor gozo que tengo es que el Señor también las ha traído, hermano. Santo es Dios. Como dice su palabra, porque a vosotros, dice, os he dado a conocer los misterios del Rey. Amén. Aleluya. Muchas veces nosotros, hermano, en lo personal, a veces me pongo a analizarnos y andamos buscando misterios que no están registrados. La Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto a su iglesia. Entonces todo lo que hay, todo lo que se dice de las cosas de Dios, están reveladas en la Escritura. Para eso está la Escritura. Para eso el Señor nos muestra su palabra, nos las da en español. No nos las está hablando en hebreo, ni en arameo. Nos está hablando en español porque tan grande es su amor, hermano, que el interés más grande del Señor es que nosotros sepamos conducirnos como su pueblo, que nosotros sepamos qué se trata, para que no andemos diciendo es que no entendí esa palabra, es que no sé qué quiere decir Yeshua, Jesús. Amén. No nos habló en latín para que ya no sé qué quiere decir ángelo. Ángel, el ángel, la presencia de Dios en la tierra con nosotros. Por eso el Señor dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del Rey. Amén. Hermanos, esto es solamente parte de lo que Dios me daba y preparaba ahorita en lo que su pueblo le alababa. Por eso mientras nosotros le busquemos al Señor, mientras nosotros le busquemos, su promesa se va a estar cumpliendo. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Aleluya. Entonces, hermano, algo así estaba pasando hace rato. O sea, ustedes y nosotros buscamos cuando el Señor está preparando la palabra fresquecita para su pueblo. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Los misterios, hermanos, son cosas que otra gente... Enseguida del 11, ahí en Mateo 13, 11, el 12 dice, porque a cualquiera... Aleluya, Jesús. Dice ahí mismo en el 11, dice, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Y sabe por qué no? Porque no le buscaban. Porque no había un interés específico en ellos de servir a Dios. Bueno, si a ustedes yo los escogí para enseñarles de qué se trata esto. Cuando se trata de la parábola del sembrador, el Señor les dice de qué se trata, cuál semilla cayó en dónde y por qué. A veces los afanes se roban la palabra, hermano, o nos roba la bendición. Él les explica a su iglesia, a sus 12, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos misterios que el Señor tiene? Todos lo sabemos. Amén. ¿Cuántos saben, hermanos, que el Señor nos dio autoridad? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y la autoridad ejerce, hermano, ¿en dónde? Aquí el Señor en amor le está enseñando a sus discípulos. Pero dice ahí en Lucas 9:1. Vamos a Lucas 9:1. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra, preciosa palabra que el Señor me la estaba dando y solamente, hermano, el primero en ministrarse soy yo. Amén. Amén. Lucas 9:1 dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. No dice sobre demonios, sobre todos. Sí, Señor. No hay, hermano, un demonio que usted no tenga autoridad sobre él. Todos se sujetan a la palabra de Dios. Amén.
Dice, hay uno que se resista, hermano, pero si tú crees que no hay uno que se resista a la palabra de Dios, ese que se está resistiendo va a salir. Porque todos, dice, Aleluya. les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre todo. Pero dice que debe ir el poder y la autoridad. Y para obtener eso nosotros debemos que sujetarnos a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, hermano, donde más se ejerce es el amor. Es donde ejerce mucho más fuerte la justicia, porque Dios es amor. Y por amor de su nombre nosotros vamos a ir a hacer la obra como Él nos ha enviado. Pero antes de ir nosotros debemos estar seguros que el ángel de Jehová va con nosotros, que el Señor va con nosotros, que cada paso que tú des, Él va contigo. Debemos estar totalmente seguros, no debemos dar lugar a ninguna duda, a nada. Porque sin fe, dice que es imposible agradar, sin fe es imposible que estas cosas pasen. ¿Y cuál es lo que trunca la fe sino la duda? Amén. Aleluya. Dice que nos da poder y autoridad, pero eso se lo dio a sus discípulos, dice la Escritura. Sí, amén. Y podemos decir nosotros, pues que Él estuvo con ellos. Ellos recibieron directamente de la fuente que daba esas cosas. No. El plan de Dios no era nada más para ellos. Ellos son un ejemplo. No es un prototipo, ya era un ejemplo, hermano. El prototipo quedó en el Antiguo Testamento, pero que también se ejerció poder. Sino ya el Señor ahí ejerciendo en sus discípulos, porque ellos no fueron nacidos como el Señor, engendrados como Él. Aunque dice que nosotros no somos engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Él directamente, porque Él, hermano, fue quien nos formó, quien nos llamó, quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esto es para sus discípulos. Pero vamos ahí, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Hay algo que me llama muchísimo la atención a mí. Capítulo 6, verso 3 al 8. Alguien que le dé lectura, por favor. 6:3. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿Hasta dónde, hermano? 8. Hasta el 8. Agradó la propuesta toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta ahí. Amén. Escogieron dice que el número de los discípulos aumentaba. Amén. No nomás fueron los discípulos los que anduvieron con Jesús, sino parte del discipulado es cuando el cristiano, la iglesia, está dispuesto a seguir la palabra de Dios, a buscar a Dios, hermano, en humildad, en sencillez, hermano, con esa actitud, hermano, de las características de Cristo. Amén.
Amén. Y escogieron a estos hermanos. ¿Qué está hablando? ¿Que hace el Señor acepción de personas? No, porque el mensaje es para todos. Por eso Jesús se refería: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, no lo que el que está predicando dice, sino el Espíritu es quien habla a la iglesia. Pero hermano, estamos viendo, hermano, el poder del Señor, cómo el Señor hacía milagros, luego transmite el poder a sus discípulos, y los discípulos también ejercieron lo mismo. Pero aquí vemos a alguien que está fuera de esos 12 que fueron llamados, aunque el número 13 fue Pablo. Amén. Y luego ya estamos hablando de Esteban, donde el poder de Dios sigue ejerciendo. Eso nos da a nosotros a entender que el poder de Dios, y de antemano lo sabemos, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, tenemos la esperanza que nuestros hijos también recibirán de este poder. Pero para recibir nuestros hijos de este poder, nosotros debemos de buscar a Dios, y el poder de Dios empieza a mover en nosotros, y seguro que nuestros hijos van a obtener esa bendición tan grande. Ya no es un misterio, porque Él nos lo revela a nosotros, a los que buscamos su camino, a los que buscamos su presencia, a los que le decimos, hermano, no solamente en la madrugada, en todo el tiempo le decimos: Señor, yo quiero saber de ti. ¿Cómo tengo que saber de ti, Señor? El Señor dice: yo soy el camino. ¿Ya leíste cómo fue la conducta del maestro? ¿Ya viste cómo el maestro tuvo misericordia de aquella mujer que era juzgada conforme a la ley, y que ellos la desecharon y dijeron: no tienes parte conmigo? Recuerda que cuando todos la juzgaban, yo no hice lo que el hombre hace, porque vosotros son mis hijos. Y ustedes tienen que aprender a amar misericordia. Cuando alguien venga en ese estado, solamente usted recíbale con amor. Y si hay alguien que viene a querer estorbar o a querer destruir a esta persona, solamente te sientes libre de pecado, tírale la primera piedra. Hazlo. Y yo estoy seguro que conforme a la palabra, hermano, hasta el que esté más arriba en la iglesia de estos tiempos, y que lleve a cabo, hermano, la escritura y se esfuerce, no vamos a alcanzar, hermano, a llegar a la plenitud del conocimiento, porque es necesario, porque hasta el día que Él venga, hermano, Él nos transformará como Él quiere, y entonces le veremos cara a cara al Señor. Mientras tanto, nosotros debemos que tener, hermano, un concepto de humildad, un concepto de amor, un concepto del maestro de maestros, que Él sabía todo, sabía lo que había pasado, sabía lo que había de venir, sabía que había en el corazón aún mismo de sus discípulos y de los escribas, de los fariseos. Todo el tiempo Él supo de qué se trataba. Pero el maestro siempre está al pendiente de descubrirnos, hermano. Dice que el que quiera venir en pos de Él, dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz y le sigamos. También dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí que del que debe tener. Porque nada de lo que tenemos es por nosotros mismos. Todo lo que tenemos nos fue dado. Todo lo que Él nos ha dado, alabemos al Padre, porque Él es lo único que quiere, que nosotros crezcamos en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Dice, no está hablando con la iglesia, está hablando con aquellos que aún no conocen. Si alguno viene a la iglesia, amado hermano, si alguno es nuevo en la iglesia, amado hermano, yo quiero que sepas que Cristo te ama. Yo quiero que sepas que no es necesario que lo sepas todo ya. Él te va a encargar, porque no te va a poner cosas para que salgas de aquí y la vomites. Él te va a poner cosas que las digeras, para que tu cuerpo espiritual vaya creciendo, fortaleciéndose en sabiduría, en gracia, para con Dios y con los hombres. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice que el que cree saber algo, dice que sabe como que no sabe nada. Sí, Señor. Dice la Escritura que de los niños es el reino de los cielos. Un niño tiene muchas imperfecciones, pero nosotros estamos para enseñarle, no con palabras, sino con conducta, con actitudes. Mi hijo, camina por aquí, aquí da el paso, ahí te va a ir mal. De ellos es el reino. Por eso dice la Escritura, hermano, que si alguno cree que sabe, hace como que no sabe nada, porque eso estorba el conocimiento de la palabra. Eso no se estorba. Yo lo estuve viviendo por un tiempo y no fue nada grato. Los niños es el reino. Y dice que si la iglesia, que si el que conoce, que si el que busca, hermano, no se hace como un niño, no heredará el reino. Sí, amén. No entrará a ese lugar santo que el Señor tiene. No habrá esa plenitud de lo que Dios quiere hacer. Hermano, los misterios de Dios no es el pensamiento del hombre. Nosotros podemos buscar, hermano, en la Escritura y podemos hallar, porque dice que el que busca halla, el que pide recibe y el que toca le abrirá. Amén. Cualquiera que venga a la iglesia, si nos toca el lugar a nosotros, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aventar las redes con el único objetivo de pescar, de tener éxito. El éxito del Padre, el propósito del Padre fue: llamó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, Aleluya. mas tenga vida eterna. Pero dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Si hay errores, si hay detalles, corrígele con amor. Todo se hace con amor. Aún a veces las palabras duras que el Señor nos da se hace por amor, porque no somos nosotros los que hablamos, porque el propósito del Señor es que su iglesia crezca, que su iglesia madure, que el fruto no se caiga. En lugar de sacudir el árbol de una manera, hermano, vamos a afirmarlo y vamos a ver qué podemos hacer para que el fruto sea más agradable delante del Señor. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y podemos ver, hermano, cómo Esteban, dice el verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y no nomás eso, dice el verso 15 el verso 60, creo es del 7. Ya estamos viendo ahí algo extraordinario, semejante a lo que Jesús hizo. Vemos un hijo que hacía tales cosas, pero a la hora de recibir el maltrato de aquellos que no conocían de Dios, que conocían la ley, pero no conocían el amor, dice, y apedraban a Esteban, dice en el 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos un Esteban, hermano, que hacía todas estas señales, que hacía prodigios, que pasaban cosas con él, lleno del Espíritu Santo, y a la hora de la prueba, hermano, sigue el mismo ejemplo de Cristo. Dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos un crecimiento, hermano, y vemos una manera de conducirnos como hijos de Dios. Para nosotros no vamos a andar buscando misterios, hermano, que no están registrados.
el único que existe es uno que dice Pablo. Conozco un hombre, dice, que subió a la presencia del Señor, que estuvo en tal parte y que le fueron mostradas cosas, pero para que no se las mostrara a la iglesia. No le fueron permitidos hacérselo saber a la iglesia. Ahí también tiene una enseñanza muy especial. Hermanos, si nosotros queremos tener esa experiencia, caminemos como Jesús, caminemos como Pablo. Y es que dice la palabra, dice que Él, Jeremías 33:3 dice que clamemos a Él y que Él responde, y dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no hemos conocido, que no conocemos. Pero ¿dónde está esa clave si no le buscamos? ¿Quieres llegar a donde Pablo fue? ¿Quieres ver eso? Eso es algo más inquietante para la iglesia. El decir, bueno, si así de esa manera obtuvo Pablo eso, pues yo quiero ir hasta allá, no sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo que no sé? Si el misterio está descubierto. Pablo dio su vida, Pablo se entregó. Cuando viene el Señor, porque conocía la ley, cuando viene el Señor y trata con él, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a la iglesia? Pablo dice que cayó de rodillas, el Señor trata con él y Pablo empieza a crecer, hermano. Pablo llevó una vida bien tremenda. Entonces, ¿cómo no le va a mostrar el Señor tales cosas? Y ese es un reto que lanza para aquellos que no se conforman con lo poco, sino a ir todavía más allá. Amén. Eso es algo, el único que conozco, hermano, que no fue dado a conocer a la iglesia, pero que, como dice la escritura, que no hay nada oculto. Entonces se revelaba a través de la conducta de este varón para todo aquel que quiera un poquito más de lo que Dios ya le ha dado. Son cosas muy grandes que vale la pena esforzarnos. Amén. Amén. Vemos ahí, hermano, que el poder de Dios empieza a ejercer en la iglesia, no nomás en Jesús, no nomás en los discípulos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos saben, hermano, la historia de Eliseo y su ayudante? Cuando el rey de Siria, hermano, viene y sitia para matar a Eliseo, porque era el que sabía, hermano, que era lo que estaba tramando el rey. Dice que no vino una sola persona. Qué raro, ¿no? Porque era uno solo y su siervo solamente, Pablo. Digo, Eliseo. Y dice que trajeron un ejército. ¿Por qué? Si era uno solo. Hermano, pero ¿qué es lo que pasa ahí, hermano? Que el Señor tiene cuidado de sus siervos, de sus profetas. Hay profetas aquí, Dios les ha usado en profecía. Hermano, estoy segurísimo que el día que venga alguien en contra de usted, va a ver el cuidado de Dios. Si ellos vienen en carro, el Señor tiene carros más especiales. Amén. 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 Si vienen con arco y cabalina, como venía este hombre a amedrentar al pueblo de Israel, con la espada, con la palabra, Amén. vamos a salir adelante. Amén. Porque no hay cosa más grande que el Señor. El Señor está de nuestro lado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si lo creemos, hermano, si lo creemos, vamos a avanzar y vamos a llegar, hermano, cada día más allá. Porque en la iglesia tenemos que estar activos. Tenemos que ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Porque ya aquí es donde entra la confianza del pueblo de Dios. Aquí el Señor nos da autoridad y poder y la iglesia lo ejerce. Pero cuando uno ejerce esa autoridad, ese poder, a Esteban no le fue nada bien, humanamente hablando. Espiritualmente hablando, hermano, pasó al gozo de su Señor. Amén. Más rápido de lo que nosotros pensamos. Ah, qué triste, no, qué triste nada. El Señor tiene cosas, dice que muchas moradas hay ahí arriba. Dice que también hay una ciudad santa. Amén. Entonces, nosotros a veces no queremos morir, ¿no? Pero el Señor tiene cosas muy especiales. Entonces, cuando esto pase, hermano, nosotros tenemos que seguir buscando conforme a la Escritura, conforme a lo que está escrito. Jesús dice que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua. Como dice la Escritura.
No para que andes analizando cosas que no, como dice la Escritura. ¿Qué cree? Por su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, hermano, el Señor está de tu lado. Sí, amén. El Señor lo tenemos a nuestro favor. Pero para obtener todas estas cosas debe haber amor. ¿Qué le dice Eliseo al Señor? Ora. Vamos ahí, hermanos. Es Segunda de Reyes, capítulo 6, 17. Seis. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Verso 17. Vamos a ver, hermano, la conducta de este varón. No porque él conoce y cree, deja que el sirviente esté sufriendo ahí, ¿no? No. Tampoco le dice, hey, te vas a morir si no confías en Dios. Amén. ¿Qué es lo que le dice, hermano? ¿Qué es lo que hace Eliseo? Dice, y oró Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Vemos la función, hermano, de un profeta, de uno que busca de Dios, hermano, de uno que se mete, hermano, con el Señor, hermano. No le dijo al criado, dice que oró al Señor. Y le dice, Señor, yo te ruego que abra los ojos, que Él pueda ver, Señor, que Él pueda entender que tú estás de nuestro lado, que tú eres más grande que ese ejército, que delante de ti no son nada. Muéstrale para que Él sepa que Dios nosotros le servimos. Muéstrate a Él, muéstrate a la iglesia, Padre, para que la iglesia sepa a que Dios le servimos. Aleluya. Y dice la Escritura que el Señor abrió los ojos del criado. Y el criado pudo ver y pudo tener confianza. El Dios que Eliseo le predicaba, el Dios que Eliseo, hermano, le servía. ¿Qué motivación tan grande es esta? No nomás para este criado, sino para nosotros. Porque estamos viendo, hermano, de una persona de muy alto rango y que le enseña al criado, y que también el criado tiene, hermano, ese privilegio de ver el poder de Dios. Y si está escrito, es para que nosotros sepamos que hay ángeles, que hay carros de fuego, que hay gente de a caballo cuidándote, que el Señor del cielo, el Señor nunca nos va a dejar, nunca te dejaré, nunca me separaré de ti. Yo estaré contigo hasta el fin, dice Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Por qué tener miedo cuando pasan ciertas cosas? Un varón de Dios me decía una vez, vinieron, dice, y quisieron hacerme tal cosa. Quisieron secuestrarlo. Pero dice que tuvieron miedo de hacerlo. ¿Y qué fue eso? No fue más que la defensa, hermano, la presencia de Dios, haciéndole ver a esa gente, hermano, que no iba a poder hacerle nada. ¿De qué manera? No lo sé. Solamente sé que la presencia de Dios estaba ahí. Él conoce nuestra condición, Él conoce nuestra situación, Él sabe, hermano, en dónde estamos batallando, porque como cristianos, hermano, siempre vamos a tener necesidad de seguir adelante, de seguir ayunando, de seguir orando, de seguir congregándonos, hermano, de seguir sirviendo allá afuera a la gente que lo ocupa. ¿Cuánta necesidad no hay en las cosas de Dios? De hecho, si nosotros dedicáramos nuestra vida
totalmente para las cosas del Señor, hermano, el tiempo no nos alcanzaría. No nos alcanzaría, porque hay muchas cosas que hacer. Muchísimas. Entonces, pero ¿de dónde va a salir todo esto, hermano? En la iglesia. El Señor, hermano, en esta preciosa mañana, el plan de Dios es, hermano, que sepamos que no estamos solos, pero que no lo sepamos de oídas. El Señor, hermano, nos dio autoridad para sanar enfermos. Amén. Y no las dio, porque al darnos a Jesucristo, hermano, en rescate por nuestra vida, nos dio todas esas cosas. ¿Lo creemos? Amén. ¿Lo creemos? Si lo creemos, va a pasar algo especial. Amén. Donde quiera que usted se pare, tome esta palabra. Dios solamente nos la recuerda esta mañana, de que su poder sigue vigente. Amén. De que Él sabe que todos los días le fallamos. Unos de una forma, otros de otra. Todos los días. Pero Él dice, nada de eso va a impedir que mi gloria se conozca en el mundo. Porque dice el salmista David que el Señor se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo. No con esto quiero decir haz las cosas a tu manera, no. No, de ninguna manera. El Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos, hermano, que si somos niños en el Evangelio, no corramos a prisa, ¿sí? Sino con calma. Si tú te comes una comida con calma, hermano, te va a hacer efecto, lo vas a digerir, no vas a tener problema con tu organismo. Amén. Tampoco como adultos le vamos a dar algo vianda a un niño que toma leche, porque no la va a pasar, no se la va a pasar. Ese es un cuidado que el Señor tiene de cada uno de nosotros. El adulto, como adulto, sus obligaciones, sus deberes, sobre todo el amor, enseñando, clamando a Dios para que el niño que viene atrás camine, avance, crezca y lleve un pleno desarrollo. Por eso dice, ir y hacer discípulos. Tenerle paciencia a mis hijos. Pedro estuvo con el maestro durante 3 años. El maestro era muy aventado, Pedro. Pero cuando vemos, hermano, la trayectoria de Pedro en ese caminar, Pedro cometió muchos errores. Graves, estando con el maestro. ¿Y él pudo condenarlo? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Él es justo. Él no va a condenar a alguien que Él sabe que no ha alcanzado esa madurez. Él lo único que hace es enseñarle, advertirle. Esto pasa, esto va a pasar, yo te llamé para esto, yo quiero que tú seas grande, yo quiero que tú prediques, porque Pedro dice, yo puedo morir contigo, y el plan de Dios no era que muriera con él, el plan de Dios era que Pedro siguiera adelante, predicando las buenas, no las malas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas. Él es bueno, dice, en el título que Dios me daba, dice, Dios es muy bueno, porque nos regala estas bendiciones, nos enseña todo esto. Hermano, hay galardones en el Señor, hermano. Dice que Jesús va, cuando muere, va ¿a qué? A preparar morada, a preparar lugar. ¿Qué dice? Para que donde esté yo esté, vosotros también esté. Él durante 3 años, hermano, enseñó todo lo que pudo. Y dice, si alguno quiere, si alguno cree, si alguno ya descubrió de qué se trata esto, póngale para adelante, échele ganas. Él no nos da carga que no podamos llevar. Él nos da lo que nosotros aguantamos, lo que nosotros podemos ir, porque Él no nos va a afligir de una manera, de esa manera. Cuando la persona le está echando ganas, el Señor lo único que hace es motivarnos. Sí, Señor, siga adelante. Vente. Acá tengo algo para ti, pero esfuérzate un poquito más. Es que ya me cansé, Señor. El Señor dice, bueno,
Pues descánsate tantito ahí, pero no demores mucho porque acá hay algo especial y quiero que lo aprendas. Quiero que tú sepas de eso. Quiero que tú me conozcas. Amén. Quiero mostrarme aquí. Quiero que pasen cosas como en la vida de Esteban. Ya no son misterios. El Señor dice que a vosotros es dado a conocer los misterios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Amén. Saber que el venir a buscarle a Dios, que el buscarle a Dios en tu intimidad, que buscarle, porque cada servicio que hay aquí no es establecido por el hombre, es establecido por Dios. Amén. Cada actividad que se hace aquí, hermano, no es guianza del hombre, es guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. No es del hombre. Y si fuera del hombre, usando la inteligencia, hermano, hay que hacer el bien. No nos cansemos. Para que no haya una de esas de que, esto nomás es de no. Es el Señor pone, establece, hermano, todo lo que está en el lugar donde Dios nos ha puesto, viene de Dios. El Señor le pregunta, hermano, le preguntan al Señor del bautismo. Él dice, bueno, pues el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o del hombre? Bueno, si decimos que de Dios, bueno, ¿por qué no lo hicimos? Si era del hombre, entonces de todos modos, ¿por qué no estuvimos ahí? Si de todos modos es necesario, si somos hombres, si somos humanos, si sabemos que es cosa buena, ¿por qué no hacerlo? Todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en eso debemos de pensar. Entonces todo lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros sigamos a Él, que dediquemos su tiempo a Él. Podemos cantar, no le daré mi vida a nadie más que a Él, no le daré mi tiempo a nadie más que a Él, sí. Pero vivirlo, ahora sí, como dice nuestros antepasados, mis papás, ¿no? Ese día es otro cantar, vivir. Entonces, yo digo, no, con todo el temor de Dios, que y es tiempo que empecemos a poner atención a los planes de Dios, porque solamente de esa manera vamos a empezar a descubrir, hermano, las imperfecciones que tenemos. Si Él nos las muestra, como el rey David decía, ¿quién podrá, dice, reconocer sus propios errores? ¿Qué decía? Líbrame de los que me son ocultos. Y todos tenemos errores. Y cuando los descubramos, hermano, trabajemos en ello, porque de esa manera vamos a ver más claramente las cosas de Dios. Amén. Él siendo Dios, Él siendo un rey, Él siendo todo, teniendo ese lugar tan maravilloso, vino y habitó entre los gentiles. Estuvo durante 3 años, con 30 años viviendo comúnmente, para saber de qué se trataba la vida común. ¿Sabe para qué? Para entendernos. Porque después de esos 30 años Él se levantó y dijo, ya es tiempo que la iglesia vea de qué manera caminar. Aprenda a caminar como Dios quiere. Aquí la iglesia ha caminado conforme a la ley, pero ahora el Señor quiere darle una vida mejor. El Señor quiere llenarlos de gracia, porque por su gracia somos salvos, no por obra, aunque fuimos creados para buenas obras. Entonces el Señor muestra ese camino, pero Él dice que si alguno quiere entenderlo, dice que tomemos la cruz, que le sigamos a Él. ¿Qué dice? Que tomemos la cruz y que le sigamos a Él. Amén. Y eso no es un misterio, nos está diciendo cómo hacerlo, nos está enseñando cómo. A veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo le voy a hacer, Padre? ¿Qué voy a hacer? Quiero entender más, quiero saber más, quiero esto, lo otro, no. Pero el Señor dice, no batalles, nomás aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Por qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, no es difícil. ¿Por qué? Porque Él ya no nos está hablando de algo que no conocemos. Él lo dejó escrito todo. Él ya nos enseñó. Hay palabras muy duras de exhortación, hermano, y cuando la leas, sométete a ella.
busca de ella. Y si alguien nos la suelta, hermano, agarrémosla, agarremos las cosas que Dios tiene. Porque de la manera, hermano, que nosotros aprendamos es la manera que vamos a ir creciendo. Y si hay algo, hermano, que pasa conmigo, no lo digo con respeto. Mi nena batallaba mucho para comer. Y nosotros sabemos que es sano para ellos comer. Y ella batallaba mucho y de repente se llevaba 2 horas ahí sentada y yo me enfadaba y le decía, bueno, pues no quieres comer. Papi, pero es que, mija, usted tiene que comer. Y va a comer. Porque es necesario que coma. Papá, pero es que, mira, está muy duro, papá, pero es que me atraganto, papá. Sí. ¿Y sabe qué hacía yo? Agarraba y le retacaba la cuchara de comida a mi hija en la boca. ¿Y sabe qué pasaba? Lloraba, no era grato ese desayuno para ella. Y me dolía mi corazón, decía yo, ¿por qué le hago esto a mi hija? Decía el Señor, dice, ¿qué dice? Si vuestro Padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas. O sea, si vuestro Padre, siendo malo, o sea que nosotros a veces actuamos nosotros, hermanos, de esa manera. Con nuestros hijos, con los niños. Tenemos una responsabilidad en la iglesia. Y nuestra responsabilidad es que los niños coman adecuadamente, que los adultos ejerzan su postura en cuanto al evangelio, que el anciano tenga su lugar de honor, de doble honor, dice la escritura, no nomás de honor, de doble honor. Honrar a nuestros padres, que son nuestros pastores, en lo espiritual, porque el Señor los puso como nuestros líderes. Y por cierto, ha sido una bendición muy grande para mí, para mi familia, amén. No sé, hermano, yo creo que para nosotros, para todos, ¿verdad? Para todos, porque es la gracia del Señor que los ha puesto, es la gracia del Señor, hermano, que quiere seguir dando de gracia lo que de gracia ellos recibieron. Y quiere que nosotros aprendamos y crezcamos y aumentemos y abundemos en esa gracia para poder entender y caminar y poder así, hermano, obtener todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Que ahí en Mateo 11:25, hermano, dice: ¿cómo nos verá el Señor a nosotros? ¿De quién es el reino de los cielos? Como decía al principio, hermano, de los niños. Si alguno quiere ser primero, le decía el maestro a sus discípulos, tiene que ser siervo de todos. Amén. Y cualquiera que enseñe, hermano, estos mandamientos de una manera pequeña, pequeño será en el reino, hermano, pero del que busque, hermano, conforme a la escritura, dice que el Señor tiene cosas grandes y será de tal medida en el reino de los cielos. El que busque, hermano, del Señor, dice. Jesús le dice a sus discípulos, dejad a los niños venir y no se los impidáis. ¿Qué manera hay de impedirle a los niños venir a la iglesia, hermano? Hay gente que no se arrima por alguna razón. Pero para eso se hizo presente el Señor, hermano, para enseñarnos estos misterios, que ya no son un misterio para los que nos he revelado, de que de los niños es el reino de los cielos. Por eso el cura bautiza a los niños, porque no quiere que sean bautizados para limpiarse de pecado, y el niño no tiene pecado. Amén. De ellos es el reino. Y nosotros somos bautizados, tenemos que hacernos como niños, hermano. Tenemos que ser bautizados, tenemos que limpiarnos, tenemos que aprender, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, es una criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando se habla de nuevo, se habla de que el Señor, hermano, de que el Señor te gloria a Dios por esto. Bendito sea tu nombre. De cuando el Señor, hermano, habla de que todo ha sido nuevo, del momento que Él te rescató, hermano, si andaba batallando de algo en tu vida, si andaba batallando con algún organismo, hermano, que estaba ahí atrofiado por lo que haya sido, hermano, el Señor
Dije que te hizo nueva criatura. Nueva criatura. Y cuando dice el Señor que hizo nueva criatura, hermano, el Señor, si tú lo crees, va a restaurar, hermano. Si hay algo que esté fallando en tu interior, cuando tú crees y tomas esa palabra, que el Señor te hizo de nuevo. Un vaso nuevo ya no tiene las imperfecciones que tenía cuando estaba viejo. Quizás estaba rayado, quizás estaba craqueado de un lado, hermano, pero cuando el Señor lo quebra y lo hace de nuevo, toda esa craqueadura, hermano, ya no existe. Amén. Ya no existe. Amén, gloria a Dios. Si hay algún riñón o algo que esté batallando, hermano, y no lo has creído, créelo. Y el Señor esta mañana, hermano, el Señor dice que ya lo hizo nuevo. Amén, aleluya. Dice que nos dio autoridad sobre todos los demonios. No nomás sobre uno, sobre todos. Amén. Amén, aleluya. Yo quiero, hermano, en esta preciosa tarde, con la gracia que Dios nos ha dado, y el plan no es mío, y cuando digo yo quiero, es que no lo dice Daniel, es que el Señor quiere que tú y yo creamos que la autoridad ya nos ha sido dada. El Señor quiere, hermano, que tú y yo sepamos que Él tiene cuidado de nosotros, que son más los que están con nosotros, hermano, que los que el enemigo traiga a tu vida. Así es. Simplemente, hermano, pongamos nuestra confianza en Él. Eso ya no va a ser un misterio, hermano. Nosotros ya no tiene por qué la duda estar obrando en nuestra vida, hermano, porque la duda no nos va a permitir, hermano, agradar a Dios, porque eso es lo que impide que la fe opere eficazmente en la vida de nosotros como cristianos. Si alguno se acerca a Dios, crea que le hay, creamos que le hay. Y cuando nosotros creamos que le hay, hermano, nos vamos a someter conforme al caminar de Cristo. Conforme al caminar de Cristo. Cristo iba, hermano, y predicaba el propósito de Jesús. Era que todo aquel fariseo, hermano, toda aquella escuela que tenían los escribas, hermano, entendieran que el amor es el que cubre multitud de errores, multitud de pecados. Que el amor que Él tuvo, hermano, Él lo dio todo, y que nos regaló esa bendición tan grande de tener acceso a escuchar la palabra de Dios, a ejercer la palabra de Dios. Nos dio bendiciones, nos dio dones. Hay ángeles acampando, claro que hay ángeles acampando. Ayer decía nuestra pastora, dice, hermano, dice, ¿usted cree que hay ángeles? Amén. Pero cuando salimos de aquí, el Señor me hacía saber, ustedes se mueven y yo voy con ustedes. Era la misma presencia del Señor, hermano, que iba con nosotros. La predicación, hermano, de ayer fue un propósito personal con Dios. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque el Señor puso a alguien que Él lo respalda, a alguien que el Señor eligió, a alguien, hermano, quien se identifica con aquellos hombres que quizá no conocen de Dios, hermano. El Señor dice, pues voy a enviar a mi hijo para que ellos se identifiquen con Él, porque yo tengo planes para con mis hijos. Aquí hay de esos viles y menospreciados que yo quiero escoger para avergonzar a los sabios. Amén. Gloria a Dios. Alguien me dijo, ¿hasta dónde te congregas? Hubieron unas personas que yo no la vi, y cuando Dios me dio una bendición en ese lugar, el Señor me hacía saber que iba a haber gente que iba a salir de ese camino en ese día. Sí, amén. Porque nosotros, hermanos, como dice Pablo, nosotros ya no vamos a estar tirando al aire a ver a quién le pega, a ver a quién no, o vamos a tirarle para pegarle. No, nosotros vamos a hacer las cosas, hermano, vamos a hacer las cosas con seguridad, con certeza, porque el Señor así quiere que nosotros la hagamos. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su caminar, en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos. Y el Hijo de Dios, hermano, mira, tiene mucho cuidado de lo que hace. El Hijo de Dios, amado hermano, aprende del Padre.
Y del Padre aprende a ser bueno. ¿Con quién? Con el bueno y el malo. Con el justo y con el injusto. Porque dice que su lluvia es pareja. Amén. Esa es la enseñanza, hermano. El caminar, la conducta del Hijo de Dios. Es por eso que el Señor en esta tarde, hermano, nos ha dado esa bendición. Amén. Yo quisiera preguntar algo. ¿Hay alguien que esté enfermo de algo? La gloria de Dios. Amén. Porque de cuando llegamos aquí, de cuando el Señor da el lugar, el Señor toma el lugar, el Señor hace algo especial. Amén. Amén. Yo lo creo. Amén. Y si todo está bien, hermano, gloria a Dios. Eso quiere decir que la iglesia está sana. Gloria a Dios. Pero cuando tú vengas a la iglesia y venga alguien y el Señor te dé estos privilegios, no los dejes pasar. No lo dejes pasar. Porque el Señor nos dio autoridad. Amén. Nosotros vamos a hacer lo que la Escritura dice y el Señor respalda lo que hace. Amén. Amén. Si alguno es falta de sabiduría, dice que la pidamos a Dios. Amén. Entonces, si somos faltos de amor, pues veamos al Señor. Y si somos faltos de fe, pues hay que atender bien la Escritura, porque Él ya nos dio muchas cosas. Hay ángeles, hay ángeles. Hay carros de fuego cuidándote, hay carros. Los hay. Amén. Los hay. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron. El Señor se lo mostró a otra persona, no más al profeta, porque nosotros como cristianos podemos entender muchas cosas y ver muchas cosas. Pero el Señor también quiere que los que no le han conocido le conozcan. ¿A quiénes le toca eso? A nosotros pedirle al Padre que les muestre a los demás lo que el Señor nos ha mostrado. El Señor quiere que nosotros crezcamos, el Señor quiere que no tengamos ningún más alto concepto nosotros de nosotros mismos, sino que nosotros seamos como niños. Si creemos que sabemos, dice que no sabemos nada. Hermano, bendiga, que bien, todo muy bien, hermano. Siga adelante. Si hay a veces algunos detallitos que hay, pues hay que acercarse, hablar con amor, mira, hermano. Pasa esto, pasa lo otro. Debemos soportarnos unos a otros, sí. Amén. ¿Cuál fue la predicación del viernes? ¡Ja, qué preciosa predicación! Hermano, es algo que nosotros no lo habíamos entendido quizá, o que no lo habíamos visto de esa manera, pero el Señor tiene cuidado y nos muestra. No hay nada oculto. Los misterios del Señor nos los va a revelar aquí. ¿Qué significa la mujer, hermano? ¿Por qué el enemigo tiene miedo de las mujeres? ¿Por qué va y lo hace con las mujeres, hermano? Para que no puedan ayudar a su esposo. Y uno a veces se cree el muy, ¿no? Pues el Señor mismo de ahí nos está mostrando que tenemos que nos hace falta alguien más para que nos ayude. Amén. Y que nos ayude a crecer en lo espiritual. Amén. Y que nos ayude también, hermano, en todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque dice, no te creas mucho, hijo. No, aquí el bueno se llama el Padre. Él es bueno. Él es que nos va enseñando esas cosas, ¿no? Bendiciones tan preciosas. Entonces el único interés que Él tiene, hermano, que nosotros conozcamos que Dios es bueno. Es muy bueno y será para siempre. Su misericordia, su poder ejerce. Amén. El tema fue, hermano, a Él le plació, hermano, darnos a conocer los misterios del reino. Dice, yo te alabo, Padre, cuando Jesús se regocija, ¿no? Te alabo, Padre, dice, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? Los sabios y entendidos, para revelárselas a los niños. Santo Dios, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Así que nosotros, hermanos, como niños, si usted le dice a un niño, mi nena dice, tiene un dolorcito, papá, ahora punto. Y dice, ¿y qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Dice, ya se me está quitando, dice, un poquito. Y al ratillo ya se le olvidó el dolor. Así me dice, ella cree en lo que escucha. Un niño cree. Un niño obedece
como nosotros le vayamos instruyendo. ¿Tiene sus imperfecciones? Sí, tiene sus imperfecciones. ¿Por qué le vamos a demandar a nosotros más? Porque no tienen capacidad. ¿Ven? Pero esas cosas, hermano, el Señor nos las enseña a nosotros, de que nosotros tenemos que tener ese tipo de responsabilidades. Él nos da los misterios, hermano, a nosotros para que nosotros los ejerzamos. Un profeta tiene la obligación de que el que anda con él sepa a qué Dios le sirve. ¿Cómo? No diciéndole, tú haz esto, no, dice, Señor, muéstrale, para que él se motive y empiece a doblar rodillas, para que empiece a seguirme, para que cuando vaya ella no piense que vamos nosotros, él y yo nomás. Gracias a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Los misterios del reino están al descubierto para nosotros. Los misterios del reino están descubiertos, hermano, para los niños. De los sabios y entendidos para revelarlo. ¿Cómo lo considera el Señor? Lo considera como niño. Sí. Aún cuando nosotros podamos ser maestros de la escritura, hermano, el Señor nos demanda. Maestros tienen que tener cuidado. ¿Qué le dice a Nicodemo? No eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. ¿Y acaso tengo yo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, Señor. Que no naciere de agua y del Espíritu, y el Espíritu es el Señor que nos guía hacia siempre. Que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Pero qué le pregunta? ¿Qué tengo yo que hacer? Dice él, este hombre. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dice? ¿Qué oíste de Moisés? Todo eso hago. Pocas palabras, ayunaba, oraba, se congregaba. En esos tiempos el día de reposo, hermano, no tenía que haber falta ninguna. Nadie tenía que andar recogiendo ni leña ese día. Te dice todo eso. Es nomás una cosa que falta. Deshazte de todas tus riquezas que te estorban, repártela y sí, nada más. Entonces le dice, pero el maestro bueno dice que se arrodilló, que hacía reverencia, pero le hacía falta más. No les hacía falta más. Entonces, hermano, el Señor nos muestra cómo heredar el reino. Cómo heredar el reino, hermano. Habían maestros y no la hicieron con eso. Habían sacerdotes que conocían la escritura, pero que no quisieron hacer caso al camino de Jesucristo. Así que hoy, hermano, termino con esto, hermano. ¿Qué dice el Señor que nos ha dado a nosotros, hermano? Poder, autoridad. ¿Qué nos da el Señor también? Confianza. Él está con nosotros. El Señor, hermano, fue a preparar lugar para nosotros. Así. ¿Qué dice? Yo soy el camino. ¿Qué dice Juan 14:2? El que cree en mí, dice, las obras que yo hago hace, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre y todo lo que piden en mi nombre será hecho. Así yo soy. El que cree en mí, lo que yo hago hace. Voy a preparar lugar, voy a preparar moradas. Vayamos por eso. No hagamos tesoros en la tierra, hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, hermano, ni los ladrones entran. Ahí no vamos a estar poniendo rejas. No, hermano, gracias a Dios, luchemos por conquistar lo que tenemos arriba. Aquí pueden pasar cosas. Si yo cuando hice el llamado para un enfermo hubiera pasado y sana, mi gozo no iba a ser ese. Gloria a Dios, porque Él se manifiesta y nos gozamos, pero el mayor gozo que hay es que son pruebas, muestras de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Allá hay moradas celestiales, hermano, donde nosotros vamos a ir. Ahí en Apocalipsis 3, hermano,
1 nos muestra que hay una ciudad santa. Dice que dice, hermano, cielo nuevo, tierra nueva, donde nadie las va a usar, nadie las ha usado. Ahí vamos a entrar si nosotros caminamos, hermano, y sabemos que somos hechos nuevos, porque lo nuevo va a lo nuevo. Y lo viejo, solamente Dios sabe dónde vamos. Pero como hijos nuevos, como hijos de Cristo, vamos a habitar en tierra nueva, en una ciudad donde no va a haber necesidad, hermano, ni de luz. ¿Por qué dice? Porque el Señor va a usar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda, hermano? Conforme a la capacidad que Dios nos ha dado, el que le dio el fruto que dio al 30, pues échele ganas al 30%, pégale con todo, si es su capacidad, échele ganas. Si a uno le dio el 60, hermano, al 60% rindamos siempre. Si a alguno nos dio al 100%, hermano, rindamos hasta el 100%. No te fijes en el de 30 que va quedando atrás porque no puede más, porque él es el 30%. Y si echamos a andar la palabra que dice que por el fruto conocemos, entonces no vamos a saber de que él puede hacer al 100% porque su capacidad es al 30. Sí, amén. Al 30. Bueno, pues sigamos orando para que no baje de ese 30. Y si alguno va al 60, pues échale gana de su 60% de frutos. Y si el que está al 100%, hermano, no quiera pisotear al que va al 30, porque no puede, es injusto. Amén. Amén. Caminemos, hermano, en amor, caminemos ahora sí con gracia. Amémonos unos a otros. Si alguno anda batallando, hermano, hablemos con ellos. Hablen conmigo, lo digo abiertamente. Si hay algo si hay algo, hermano, que ustedes vean en mí, hermano, díganme. Porque si no me lo dicen, hermano, le va a ser demandado. Amén. Díganme cuál es mi error, cuál es mi problema. Y yo voy a entender que no lo va a hacer porque usted se siente más. Yo voy a entender que usted lo va a hacer porque usted me ama. Porque usted va a aprender y va a saber, hermano, que es necesario que entremos todos, así como estamos en el reino del Señor. Todos vamos a entrar. Porque dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Porque no nos da carga que no podamos llevar. Si los escribas y fariseos hacen esas cosas, todo lo que te digan hazlo, pero no haga lo que ellos hacen. Bueno, ya esa enseñanza al parecer ya no existe, pero hermano, se han infiltrado tantas cosas en el evangelio. Por eso nosotros, como decía nuestra hermana Feli el otro día, debemos velar. Debemos estar velando, debemos estar despiertos para no entrar en tentación, para cuando el Señor venga, hermano, nosotros tener la puerta abierta, papá. Entra. No al rato salgamos como aquella mujer ahí, creo que es la Sulamita, que llega y toca y el Señor se cansa de estar en la puerta, hermano, y cuando sale a abrirle la puerta se demora y el Señor se vaya y anda buscándolo por la ciudad. Debemos estar, es encantar, amén. Gloria a Dios por ello. Ahí es donde quisiera yo también que entendamos que aunque estamos aquí, hermano, nosotros necesitamos. Nosotros todavía no lo sabemos todo. Si hay algún error en nosotros, hermano, con el amor de Dios, porque el plan de Dios es que la iglesia se edifique. Que la iglesia se edifique. Amén. Entonces, debemos estar velando, debemos estar despiertos. Pero ¿a cuál, hermano? Sí, amén. ¿Qué dice ahí? Al amor, a mi amado, a Jesús. Amén. ¿Cómo? Está ahí puesto. Que Dios haga algo especial con nuestra vida. Gracias a Dios por este mensaje, hermano. Quizá no fue aquello que quizá ustedes esperaban de Daniel. No, fue lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Amén. Porque podemos hacer cosas, hermano, podemos hacer show y todo eso, pero el Señor quiere que la iglesia crezca. Yo, conforme a lo que Dios me ha dado, quizá pude estar hablando en lengua un buen rato.
¿Lo iba a entender? Tiene que ser palabra, interpretación, palabra, interpretación. Amén. Está bien, gloria a Dios, es una bendición muy grande. Pero como no todos estamos acá, y ni yo sé muy bien hablar en lengua. El Señor nos ha dado gracia, hermano, nos ha dado esa bendición. Amén. Sí, amén. Amén. Pero el show, hermano, no es muy bueno. Lo que vale es la intención de la palabra. Amén. Y a Dios le plació, hermano, que nosotros sigamos adelante, que nosotros no veamos lo terrenal, que a veces nos roba la bendición, sino veamos, hermano, que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Que Dios tiene cielos nuevos, tiene tierra, cielo nuevo, hermano, tiene una ciudad santa, donde ya no vamos a andar preocupados, hermano, si allá nos cae el dueño, o X, ¿no? Vamos a estar en un lugar preparado ya. Así que nosotros sigámonos preparando para seguir avanzando hacia ese lugar santo. Hay una ciudad nueva, hermano. El Señor está contigo. El Señor ya te dio autoridad. El Señor ya nos dio todo. Entonces vayamos, hermano, nosotros caminando. Él no te va a decir no te doy porque tú no hiciste esto, no. Yo te doy para que veas que yo soy tu padre y para que aprendas y me conozcas y realmente me sigas. Sí. Él no nos va a pedir el diezmo a nosotros para darnos más. No, nos va a pedir el diezmo a nosotros porque ya nos dio. Amén. Amén. Él no nos da, no nos pide para darnos, Él nos pide una mínima parte de lo que Él ya nos dio. Él no es injusto, Él nos da, hermano, para que no nos sintamos mal, hermano. ¿Cómo te va a pedir? Oye, dame, si no le he dado nada. No podemos dar lo que no tenemos. Amén. Entonces, gloria a Dios por esto. Le voy a invitar a ponerse de pie. Amén. Espero que sea Dios tratando con nosotros. Amén.